Bien, veremos ahora el tema de audición dentro del curso de funciones cerebrales básicas. Empecemos por el órgano sensorial, que es el oído, el cual tiene tres partes funcionales. El oído externo, cuya función es captar la energía mecánica. El oído medio, cuya función es transmitir las vibraciones hasta el órgano de Corti, el cual se encuentra en el oído interno, cuya función es realizar la transducción del estímulo. Anatómicamente, el oído externo se conforma del pabellón auricular, el oído medio de una membrana llamada tímpano y los denominados huesecillos que son el yunque, el estribo y el martillo. Finalmente, en el oído interno encontramos la cóclea o también denominada caracol, que en la escala media se encuentra el famoso órgano de Corti del que ya hablamos hace un momento, donde se realiza la transducción hacia el octavo par craneal, que es el llamado estatoacústico, auditivo o vestíbulo coclear. El sonido es vibración de las moléculas del aire, y el oído humano tiene la capacidad de captar vibraciones que oscilan entre los 20 y los 20.000 hercios o ciclos por segundo. Ahora bien, el sonido tiene cuatro propiedades o cuatro cualidades físicas, que serían la intensidad, esta puede ser fuerte o débil, la altura, es decir, puede ser agudo o grave, y el timbre, según si es un tono puro o complejo, además de la duración del mismo, puede ser un sonido largo o un sonido corto. La intensidad, o también denominada amplitud, se mide en decibeles, mientras que la altura o frecuencia se mide en hercios. La audición comienza con la captación de los sonidos por el oído externo. La energía mecánica fluye a través del oído medio, donde causa la vibración del tímpano. Esta vibración es transmitida a los huesecillos y de ahí es transmitida a su vez a la cóclea. Aquí tenemos una micrografía de la cóclea y esta tiene tres cavidades llenas de un líquido denominado endolinfa. Cada una de estas cavidades se llama escala. Y así tenemos entonces la escala vestibular, la escala media y la escala timpánica. Es en la escala media donde se encuentra el tan mencionado órgano de Corti. Aquí podemos ver en este corte transversal de la cóclea las tres escalas, siendo esta escala media donde podemos apreciar el órgano de Corti, que está compuesto de dos membranas, la membrana basilar y la membrana tectorial. En la membrana basilar encontramos los receptores auditivos, que son las células ciliadas, de las cuales estamos viendo aquí también una micrografía electrónica. Ahora veamos la estructura de una célula ciliada. Tiene forma de columna, no posee ni dendritas ni axones, sin embargo hace sinapsis, aquí lo vemos con un nervio aferente y un nervio eferente del octavo par craneal. Se encuentra rodeada por una célula de sostén representada aquí en gris. Las células ciliadas están fuertemente ancladas a las células de sostén gracias a un cinturón de desmosomas que es microscópico. Aquí no lo vemos. Tendremos que imaginar que es esta línea como un poco más oscura que se ve aquí. En la parte más externa encontramos los cilios, que es lo que le da nombre justamente a estas células y que tienen una organización hexagonal. Aquí vemos una micrografía también de los mismos y veamos un poquito la estructura de los esterocilios. Cada uno de ellos es un cilindro rígido gracias a un citoesqueleto. El centro del esterocilio está cubierto por una vaina tubular de membrana plasmática. Cada haz de cilios tiene en su borde más alto un cilio llamado quinocilio o también conocido como cinetocilio. Ahora bien, cuando la vibración del sonido llega hasta la cóclea, esta a su vez va a vibrar también, produciendo un desfase entre la membrana basilar y la membrana tectorial del órgano de Corti. Este desfase va a hacer que los cilios se muevan hacia un lado u otro. En una posición como en la que estamos viendo ahora, se genera por los muelles de control un estiramiento de los receptores que permiten la entrada tanto del potasio como del calcio, iniciando una despolarización en las células ciliadas. Ahora bien, la cóclea va variando su diámetro a lo largo de su longitud y esto le permite tener una especie de respuesta diferenciada de acuerdo a la frecuencia del sonido, como lo podemos ver en esta imagen. Si se fijan, aquí está un cierto rango de frecuencias y solo en este rango es donde vibra la membrana basilar. En el resto no se produjo ningún movimiento y esto permite que la cóclea tenga una organización tono,
tonotópica. Esta organización tonotópica nos va a permitir también que los sonidos lleguen diferenciados de acuerdo al tono hasta la corteza auditiva primaria. Veamos entonces la vía auditiva. La membrana basilar, ya lo dijimos, está conectada con el octavo par craneal, que es el nervio auditivo. Del nervio auditivo, la información va a viajar hacia el núcleo coclear del bulbo raquídeo ipsilateral y de ahí se va a proyectar hacia las olivas superiores y al colículo inferior, tanto ipsi como contralateral. De aquí asciende hacia los núcleos del lemnisco lateral del puente y del puente se proyecta hacia los colículos inferiores del mesencéfalo. Del mesencéfalo las vías ascienden hacia el núcleo geniculado medial del tálamo, ahora sí contralateral. Aquí tenemos un esquema de toda la vía auditiva. Y vemos como de la cóclea a través del nervio estatoacústico llega hasta el bulbo raquídeo y sube tanto o asciende al puente tanto ipsi como contralateralmente. Y esta cuestión ipsi contralateral se va a mantener también a lo largo del puente por el mesencéfalo y finalmente del mesencéfalo la información ya se va contralateralizada hacia el tálamo y del tálamo hacia la corteza auditiva primaria ubicada en el lóbulo temporal. Es aquí donde, como decíamos, hay una representación también tonotópica. La corteza auditiva primaria tiene una organización de células que responden específicamente a ciertas frecuencias. ¿Cómo se produce la adaptación ante un sonido que no varía en el tiempo? Bueno, pues se hace gracias a un ajuste en la tensión de los muelles de regulación. Vamos a verlo con esta figura. En este caso existe silencio y por ende los cilios se encuentran inhibidos, no están respondiendo. Sin embargo, aquí inicia un estímulo auditivo, lo cual cambia la posición de los cilios, generando una tensión en los muelles de regulación, los cuales abren por presión estos canales que permiten la entrada tanto de potasio como de calcio. A lo largo del tiempo, este sonido no genera ninguna variación y lo que sucede es que la distancia entre los dos receptores se reduce, generando que los muelles de regulación ya no estén haciendo esta presión que estira o que genera la apertura por presión de los receptores, generando una adaptación y entonces no percibimos más ese sonido que ha estado ahí sin ninguna variación. Por último, ¿cómo es que localizamos el sonido? Bueno, el sonido llega a cada uno de nuestros oídos, pero lo hace a uno de ellos primero, aquel que está más cercano a la fuente del sonido. Y el cerebro, aunque nosotros no seamos conscientes de ello, es capaz de calcular esta diferencia, aunque sea de milésimas de segundo, y de esa manera podemos utilizar o producir el reflejo de orientación que nos hace mirar hacia dónde pudo haber estado la fuente del sonido. Llegamos al final de este video y del tema de audición. Por su atención, muchísimas gracias.